Ok, muy buenas tardes, queridos colegas. Buenas tardes. Uy, parece que no se nota. Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ok. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos colegas? Profesores de nivel secundaria, inicial, primaria, auxiliares de educación. Muy buenas tardes nuevamente. Quien le habla, pues, es la maestra Sheila Galvez Rojas. Y me siento bastante contenta de poder nuevamente compartir escenarios pedagógicos con ustedes a fin de que permanentemente estemos pues fortaleciendo nuestras capacidades. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, como que tiene que ver con la tutoría educativa para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Es una temática bastante resaltable, bastante importante, ya que es la base de la formación de competencias de nuestros estudiantes. Y todo eso va a depender según el acompañamiento que brinde el docente en las aulas, tanto el acompañamiento afectivo como el acompañamiento cognitivo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una tutoría educativa, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos o hablamos de una tutoría educativa en el acompañamiento educativo? Lógicamente, esta tutoría educativa que se desarrolla en el proceso de aprendizaje-enseñanza es cuando el maestro brinda pues a cada estudiante o ayuda a cada estudiante a construir con su desarrollo integral, su bienestar del estudiante, a contribuir con el bienestar del estudiante. ¿Y a qué nos referimos con el bienestar del estudiante? Lógicamente, a que nuestro estudiante se sienta acogido, se sienta feliz en la convivencia del día a día del aula. Y no solamente a que en el aspecto emocional se sienta de esa manera, sino que también se sienta bien con el logro de sus aprendizajes. Todo ello mediante que la construcción de un vínculo afectivo. Pero ese vínculo afectivo que se va a construir entre docente y estudiante es un proceso, ¿no? Es un proceso que se da mediante, pues, un clima de respeto, un clima de confianza, ¿no es cierto? Entre docente y alumno. Ese vínculo afectivo hace pues que el niño desarrolle o se siente en confianza de poder dar a conocer sus habilidades, sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, pero siempre y cuando haya un clima de confianza. Claro, de una manera alturada, siempre prevaleciendo el respeto, donde el docente pues va a brindarle orientaciones que necesite el de estudiante, pero unas orientaciones pertinentes según la necesidad del educando. Entonces, tiene mucho que ver la tutoría educativa en el acompañamiento educativo, porque este acompañamiento no tiene que ser bajo reglas imponentes o bajo amenazas. El acompañamiento, el acompañamiento educativo que se le brinda al estudiante mediante la tutoría es bajo un clima
de confianza, de respeto, a fin de crear un vínculo afectivo. Hoy por hoy nosotros ya estamos a puertas de iniciar nuestras labores pedagógicas en las aulas. Y este tema es muy importante porque desde el primer momento en que nuestros estudiantes llegan al aula, somos los docentes los que tenemos los encargados de poder crear en ellos este clima de confianza desde el primer día que ellos no conocen, porque ahí de repente hay profesores que continúan con su mismo siglo, hay docentes que tienen nuevos, están empezando el siglo, tienen nuevos niños, ¿no? Con diferentes características, diferentes necesidades, y ya empezamos las labores y lo primero que nos preocupa a nosotros es cómo se van a sentir nuestros niños. Nuestra preocupación es de que ellos el primer día pues ya se sientan desde ya acogidos y que ellos en nosotros tengan confianza, de que no se asusten, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes han logrado, en algunas aulas han logrado observar que hay muchos niños que en el nivel inicial tienen miedo ir a- al primer día de clase y todo es un mar de llanto. Y las auxiliares y profesores cómo sufren en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque aún todavía pues el niño no las conoce. Pero una vez que en el proceso se va creando este ambiente de confianza, un clima afectivo, ya es que el niño va a poder desenvolverse, dando a conocer sus capacidades, sus conocimientos, pero sin ningún tipo de temor. ¿No es cierto? Lógicamente, la tutoría educativa, pues, promueve, pues, fortalecer, ¿ya? Las habilidades cognitivas, pero también las socioemocionales, ¿ya? Esta tutoría, educativa, lógicamente, no solamente se basa en los aspectos, muchas veces conocemos, socioemocionales, no, sino también en los cognitivos de los niños y las niñas, así como la generación de un clima democrático de convivencia. Lógicamente, llegar a formar este clima democrático de convivencia es todo un proceso, ¿no? Porque lógicamente en nuestras aulas tiene que haber, hay diferentes niños con diferentes características, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, diferentes emociones que ellos manifiestan y crear un clima democrático ante una diversidad de pensamientos no es fácil, es todo un proceso, ¿ya? Para que puedan ellos realizar una convivencia democrática, como se dice, ¿ya? Se busca también que en la tutoría educativa los niños puedan o valoren la diversidad y la interculturalidad, el respeto a sus compañeros, el respeto por la interculturalidad. Muchas veces hay niños que de repente llegan de otras zonas distintas o de otras regiones distintas, con diferentes características, con diferentes culturas, y muchas veces es ahí el rol de la tutora, de poder acompañar, de poder guiarlos, fomentando en ellos la democracia, el respeto, la aceptación, la empatía entre ellos, para evitar de repente alguna discriminación, ¿no? O algún
aspecto que pueda debilitar las emociones de algunos niños. Por eso decimos que la tutoría educativa busca pues el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, de los conocimientos de los niños y también de sus habilidades socioemocionales. ¿Ya? Pero todo en base a qué? Todo en base a un clima democrático de convivencia. No solamente eso busca la tutoría educativa, sino también que busca prevenir alguna situación de riesgo que se pueda presentar en las aulas, algunas situaciones de discriminación, algunas situaciones de maltrato, ¿ya? Entonces, eso busca la tutoría educativa en las aulas, prevenir situaciones de riesgo que puedan pues afectar el desarrollo personal y social o que pueda de repente afectar los derechos de nuestros estudiantes, ¿ya? Para ello, ahí viene el rol del docente. El docente para ello, en nuestras aulas, tanto los docentes como también las auxiliares, trabaja pues siempre de una manera coordinada, orientando siempre pues a las familias, fomentando pues en ellos un trabajo colaborativo, tanto padres, maestras, auxiliares, ¿no? La comunidad educativa, ¿para qué? Para lograr la formación integral del estudiante. No es solamente hablamos del docente, sino que todos los actores educativos estamos o permanentemente nosotros brindamos formación continua a nuestros estudiantes. Y nuestro objetivo es trabajar de manera colaborativa para lograr la formación integral del educando. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir hablando pues de tutoría. Ya hemos, ya hemos hablado de cómo se debe desarrollar la tutoría en aula, cómo es que se da, qué es lo que busca. Ahora vamos a seguir hablando de la tutoría educativa. Ujú. Ahí está. Las características de la tutoría. Para ello quisiera preguntar si por ahora vez se está escuchando, queridos colegas. Como siempre, ya me conocen, busco una participación totalmente activa. Entonces quisiera saber si por ahora hay algún problema con la transmisión de la capacitación de hoy día. ¿Hay alguna dificultad? ¿Todo bien, colegas? Todo bien, Hola, maestra. sí, todo bien. Ok, muchísimas gracias. Quisiera también, si alguien tiene algún comentario o algo que aportar, puedo utilizar las bondades del Zoom, ¿ya? Para poder de repente poder, no sé, alguna inquietud, ¿ya? Seguimos entonces. Características de la tutoría educativa. Tenemos, una de las características pues es formativa, también es integral. Nos referimos formativa, ¿por qué? Porque las tutorías educativas en las aulas pues busca desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. ¿Ya? Formamos nosotros, los tutores, la tutoría, formamos pues las competencias, las capacidades que tienen nuestros estudiantes, que lógicamente no son las mismas, sino cada uno tiene sus propias capacidades, sus actitudes de cada estudiante, fortalecer esas actitudes, valores y las habilidades socioemocionales que posee. Lógicamente, esto va a fortalecer los aprendizajes. Eso va a favorecer los aprendizajes de nuestros estudiantes en el proceso de formación y sus relaciones interpersonales.
porque solamente fortaleciendo sus relaciones interpersonales se va a generar o se va a dar una convivencia pacífica. Si ellos aprenden a, a convivir, a respetarse, a relacionarse interpersonalmente bajo un clima de valores. Y de esa manera se va a formar pues una convivencia pacífica, inclusiva, intercultural. Pero si observamos una convivencia en las aulas, de repente en los niños, donde no hay reglas, normas, acuerdos, diálogos, y solamente se van a, a basar en llenar al estudiante como si fuera un banco de conocimientos y van a obviar el desarrollo de actitudes, de valores en nuestros estudiantes, entonces no se va a poder observar una convivencia pacífica, ¿no? Sino todo lo contrario. Y lógicamente, al ser formativa, es una acción formativa que se da de manera permanente y planificada, es cierto. Desde la planificación, y no solamente desde la planificación, me hablo desde la tutoría, está impresa en todos los documentos de gestión, en el plan anual de trabajo, en el RI, en el PCI, ¿no? Ahí está explicitado. Ahí está explicitado cómo se va a desarrollar incluso el plan de tutoría en las aulas, cómo se va a trabajar, cuál es el objetivo, desde los instrumentos de sección, de gestión, como también en los instrumentos de planificación. Las actitudes y los valores que demuestran o demostramos nosotros en nuestro día a día con nuestros estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa se constituyen en un modelo formativo. Y esto es muy lógico, porque como se dice, yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Si observamos en las aulas, maestros que buscan que sus estudiantes desarrollen pues un, un gran, un alto grado, ¿no? En cuanto a sus valores, un avance, ¿no? En sus actitudes, en su convivencia. Pero ¿quién es el ejemplo para estos estudiantes? Son las maestras, los auxiliares, los actores educativos. Somos los modelos formativos para nuestros estudiantes. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la no a la discriminación y somos nosotros los docentes que muchas veces sin querer queriendo o queriendo hacemos esta discriminación o lo hacemos sin intenciones? ¿Ya? Por eso es muy importante lo que acabo de mencionar. Somos nosotros los maestros un modelo formativo para nuestros educantes. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos con las características de la tutoría. Es formativa porque busca formar, desarrollar las competencias, capacidades, actitudes y habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. Muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar
Para ello, por favor, quisiera que por mensaje me contesten si todo se está yendo bien o hay alguna dificultad. Está bien, maestra. Sí, se ve, maestro. Otra de las características que también mencionamos, o otra característica de de la tutoría educativa en el proceso de aprendizaje también es la integral. Ahí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué integral? Cuidado, por favor. Porque considera integrar diversas dimensiones, tanto físicas, dimensiones pues de la persona, tanto físicas, cognitivas, los conocimientos que posee, los conocimientos que ha de desarrollar, efectivas, afectivas, las dimensiones emocionales, sociales y morales, ya que también lo vamos a analizar en los siguientes PPTs. ¿Ya? Allá, mi amor, allá. Seguimos. También tenemos otra característica, como es la preventiva. ¿Y por qué esta característica preventiva? Su propia palabra lo dice. Porque mediante la tutoría podemos desarrollar o fortalecer factores protectores. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar en nuestros estudiantes factores protectores en ellos como habilidades socioemocionales que en su vida diaria les va a permitir actuar de una manera pertinente o socializarse con sus pares, teniendo relaciones personales, pero de una manera emocional sana, bajo una convivencia democrática. A eso nos ayuda, pues, la tutoría educativa, a fortalecer esas habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes que le permitan afrontar o desarrollarse pertinentemente a nivel social con sus pares. También, un ratito que se me fue el PPT. Ver, ahí estamos. Ahí está. Se puede observar, ¿cierto, colegas? Sí, sí, observa, maestra. Estilos de vida saludable. Siempre la orientación de cómo cuidar su cuerpo, tanto físicamente, ¿no? Como también emocionalmente. Mediante el desarrollo, pues, de la tutoría educativa en las aulas, se brinda, pues, se brinda orientaciones a nuestros estudiantes para poder llevar un estilo de vida saludable, un entorno de buen trato entre ellos, que aprendan pues estas habilidades socioemocionales
que le permitan entre sus pares poder tratarse de una manera adecuada, sin ningún tipo de maltrato o discriminación. También desarrollar preventiva, también, ¿por qué decimos preventiva? Porque va a permitir reducir los factores de riesgo. Porque ya el niño conoce sobre sus derechos, sobre sus deberes, ¿no es cierto? Y va a poder evitar estos factores de riesgo como un trabajo infantil, deserción escolar, negligencia por parte de los padres, entre otros, que pongan lógicamente en peligro el desarrollo del bienestar de los educandos. En relación a su rol preventivo, al rol preventivo, pues, la tutoría desarrolla y fortalece y acompaña las habilidades, las actitudes y valores que contribuyen ejes fundamentales para el desarrollo de las relaciones interpersonales, caracterizadas por el respeto, lógicamente, siempre el respeto, el reconocimiento y la valoración del otro. Es este valor fundamental como el respeto que se convierte en la base de una convivencia sana. El reconocimiento que nosotros, los docentes, le brindamos a nuestros alumnos. El reconocimiento de sus fortalezas que han de seguir desarrollando y el reconocimiento de sus debilidades que han de ser fortalecidas. Y la valoración entre ellos, siempre buscando ante sus conflictos una solución pacífica mediante el diálogo, la democracia. Y de esa manera contribuir a entornos libres de violencia. Construir estos entornos donde no exista esa violencia, el maltrato en una escuela. Y fuera de ello, donde se reconozca, vivencie y se defienda, una institución donde se vivencie y se defienda las igualdades, tanto entre varones y mujeres, o las igualdades entre culturas, creencias, primando siempre los valores. Y muchas veces creemos que hay diferentes aspectos que no permiten el desarrollo pertinente de la tutoría educativa en muchas instituciones educativas, pero estos factores no son determinantes. Y les voy a dar un ejemplo por qué. Creemos muchas veces que porque la institución educativa se encuentra de repente en un lugar o en lugares que muchas personas creen que son contextos peligrosos, contextos inadecuados, y creen que no se puede lograr una convivencia pacífica, una convivencia democrática, una convivencia en valores, porque muchas veces los maestros o los mismos actores educativos no tenemos altas perspectivas de mejorar una convivencia pertinente en nuestra institución educativa. ¿Por qué? Porque hay veces queremos evitar los problemas, queremos evitarnos estrés, queremos evitarnos un trabajo colaborativo en busca de la búsqueda del logro
de una convivencia ideal que se debe desarrollar en las instituciones educativas, porque si bien podemos decir que tenemos alumnos de diversas características, de diversos contextos, que no es fácil llegar a esta convivencia ideal, pero sí se puede lograr bajo un trabajo en conjunto, mediante un diagnóstico pertinente, mediante las propuestas de acciones que conlleven al logro de todo lo mencionado para mejorar la convivencia educativa en las instituciones. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Colegas, ¿cómo vamos? Voy a leer algunos mensajitos que no he estado leyendo. Quisiera saber que todo está bien, colegas. Pueden ahí de repente ayudarnos con los mensajitos, ¿ya? Para poder continuar con el taller de hoy día. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Maestra, hay una pregunta, mensaje, pero usted no lo ha leído. La pregunta era lo siguiente con la tutoría preventiva, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que puedan, ¿no?, afectar a los estudiantes en la institución educativa? Los factores de riesgo pueden ser la violencia, la discriminación. Son factores de riesgo que puede afectar la convivencia de nuestros estudiantes. Por eso que nosotros decimos que la tutoría desarrolla factores preventivos. Se les va a enseñar a los estudiantes, por ejemplo, mediante la tutoría, controlar sus emociones. Cuando los estudiantes aprenden a controlar sus emociones, ¿no? ¿Ellos qué hacen? A la hora de poder comunicarse, lo van a hacer, van a expresar sus sentimientos, sus deseos, sus emociones de una manera pertinente, de una manera empática, de una forma asertiva, de tal manera que las relaciones con sus compañeros sea democrática, sea una convivencia sana. Para eso la tutoría va formando en cuanto, la tutoría educativa, buscamos la formación en valores, en desarrollo de habilidades socioemocionales, para que no solamente esos valores lo aplican en el aula, sino también únicamente en su vida diaria, porque al final y al cabo nosotros formamos para la vida. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Listo. Aló, ¿se me escucha? ¿Sí? Muy buenas noches, un saludo virtual desde el Gracias. departamento de Huancavelica y quiero hacer una participación acerca del tema de tutoría, ¿no? De los jóvenes, niños, adolescentes dentro de la educación. Y como usted está manifestando, yo creo los actores, los protagonistas, no solamente somos de repente los maestros, sino yo creo debe ser en la comunidad educativa empezando a nivel de repente macro del sistema, ¿no? A nivel empezando de los 24 departamentos del Perú, tenemos diferentes contextos, realidades, familias, autoridades, ¿no? Que verdaderamente de repente nuestros niños o jóvenes no ven pues de repente una equidad, ¿no? Una igualdad, justicia, ¿no? Para que pueda manejar a sus emociones, debería ser de repente nuestro país, de repente esa homogeneidad de la igualdad en el aspecto económico, social, cultural,
¿no? Pero verdaderamente no vemos. Y los maestros, correcto, de repente hablamos, como usted está hablando de la competencia, de la capacidad, ¿no? De esa práctica de valores, de habilidades socioemocionales, gestión de emociones, verdaderamente viendo de repente diferentes contextos, realidades, más que nada en los medios de comunicación, a veces a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas, con mucho respeto, que es el centro de la sociedad, a veces ellos de repente actúan. Por ejemplo, ahora la globalización, los medios de comunicación, si no tienen autonomía, y correcto, los maestros estamos apuntando a buscando esa autonomía que los jóvenes tienen que seleccionar la cosa buena, la cosa positiva, no un proyecto de vida que verdaderamente les sirva en estos tiempos de esta sociedad de la globalización. Verdaderamente hay que trabajar bastante. Y yo creo, como usted ha manifestado, la gestión de emociones es lo más importante, esas pasiones, esos sentimientos de nuestros jóvenes al momento de repente de actuar, de repente, con mucho respeto, a veces nuestros jóvenes son de repente, a veces un poco parcos, otros muy agresivos, ¿no? Y esos niños, esos jóvenes, deben saber gestionar sus emociones, como usted dice, pero tiene que estar pues en la práctica, en sí, de corazón. Pero yo creo, viendo también los medios de comunicación, verdaderamente los jóvenes actúan un poco negativo. Pero hay que trabajar bastante en nuestros jóvenes, adolescentes, púberes, más que nada en la gestión de emociones, no de repente de la alegría, ¿no? Esa gestión de emociones, cólera, el odio, hay a veces, ¿no? Creado de repente de la misma sociedad. Entonces, hay bastante trabajo y hay que seguir trabajando, más que nada, una buena gestión, enseñarle una buena gestión de emociones para que ellos, como usted dice, ¿no? Que haga ese compañerismo, que haga esa autoestima entre ellos y toda la comunidad educativa en cada una de las instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria en el Perú. Muchas gracias por el aporte, señorita. Muy buenas noches. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido maestro, por Héctor Mondalvo. Ya, gracias por ese aporte tan importante que usted acaba de decir. Es cierto. Y eso lo mencioné y lo dije. Esto no es un trabajo, no es un trabajo solamente del maestro. Esto es un trabajo de todos los actores educativos, ¿ya? Es un trabajo en común, porque al final nosotros en las instituciones educativas tenemos ya objetivos a lograr, ¿ya? A largo o a corto plazo, y al final tenemos o sabemos cuál es el perfil del estudiante que queremos lograr en nuestras instituciones educativas. Lógicamente, no es un trabajo individualizado, sino un trabajo mancomunado en conjunto, ¿ya? Pero sabemos, y lo que acaba de mencionar el colega, es que lógicamente estamos en un mundo donde la globalización permite que hoy por hoy el, la manifestación de diversas costumbres, de diversas culturas, hoy por hoy está en solamente en alojarnos en el Internet y poder conocer. Y fácil se le hace al niño adoptar otras costumbres, otras culturas, otros comportamientos, ¿no? Y eso es lo que nos brinda la globalización.
Y ante esa masificación de diversas culturas que el niño obtiene al sumergirse a este mundo globalizado mediante el Internet, hace que esos niños formen en ellos algunas conductas que pueden ser apropiadas o inapropiadas, que lógicamente la comparten o las enseñan a sus compañeros. Es por eso la función, el reto, el desafío de nosotros en las instituciones educativas. Desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes. A enseñarles a ellos a discriminar, a diferenciar lo bueno de lo malo. Y eso no lo aprenden en el Internet. Eso lo aprenden en nuestras aulas, en la convivencia que nosotros realizamos. Es por ello que muchas veces decimos, si bien el conocimiento está en la computadora, una computadora jamás podrá suplantar a los actores educativos. Porque es ahí en las aulas donde mediante un trabajo en conjunto, un trabajo participativo, un trabajo activo de nuestros estudiantes, es que nosotros formamos este tipo de habilidades de nuestros estudiantes. ¿Ya? Es por eso que nosotros en las aulas, esa gran labor de nosotros que tenemos, de que si bien ellos pueden salir, que cuando salen fuera del aula, el mundo les ofrece diversas actitudes, diversos comportamientos, diversos ejemplos, pero está en ellos, en nuestros estudiantes, que ellos aprendan a identificar qué aspectos son necesarios o qué aspectos o qué comportamientos o qué cosas que observa o que conoce le fortalecen al desarrollo de su vida personal y qué aspectos no. Y todo eso, ¿dónde lo van a aprender ellos? Lógicamente en nuestras aulas, con nosotros los maestros. ¿Ya? Vamos a hablar de esta educación, de la tutoría que fortalece, pues, esta educación emocional, busca fortalecer no solamente la educación cognitiva, sino afectiva del estudiante, que tiene que ver con los aspectos socioemocionales. Y estamos citando a algunos autores como Goleman y Shapiro, que nos habla, pues, que las personas emocionalmente desarrolladas son aquellas personas que van a gobernar adecuadamente sus emociones, ¿ya? Somos aquellas personas, son aquellos niños que muchas veces nosotros hemos dado cuenta que en un momento de conflicto, ellos siempre buscan, y desde inicial se observa también en primaria y secundaria, apaciguar. Hay niños que buscan, que de repente en un momento de conflicto, buscan el diálogo, tratan de dialogar, se ponen como jueces, diríamos, o buscan la pasividad entre sus compañeros. Y no solamente los alumnos, sino también se desarrolla en las personas adultas, entre los colegas, etc. ¿Y por qué estas personas no se dejan llevar de repente por la furia o por sus emociones de cólera, de ira o de tristeza? Sino todo lo contrario, buscan llegar a la solución
pero de una manera democrática y pacífica, mediante un diálogo pertinente. Entonces, estas personas son las que saben gobernar adecuadamente sus emociones. No se dejan llevar por la ira o por la opinión del otro, no, sino siempre buscamos consensuar, ¿ya? Y que también saben interpretar. Muchas veces hay niños que saben interpretar y comprender y ser empáticos con sus pares. Y así son más fáciles de relacionarse efectivamente con sus compañeritos o con las emociones de los demás, porque son empáticos. Y estas personas que gobiernan pues sus emociones se sienten más satisfechos. ¿Por qué? Porque en determinados momentos trascendenciales de su vida, que se le pueda presentar como un conflicto o en la convivencia que desarrollan en las aulas, ellos suelen siempre gobernar sus emociones y de esa manera mejorar sus relaciones personales o interpersonales con sus compañeros. Entonces, estas competencias de cómo manejar o cómo ir gobernando estas emociones, ¿dónde lo van aprendiendo? En las aulas, en la inculcación de valores, ¿no? Shapiro también, ya citamos a Shapiro, pero también vamos a Goleman, ahora vamos a citar a Shapiro, donde nos dice, pues, que los estudiantes con las habilidades en el campo de la inteligencia emocional, aquellos niños que son muy inteligentes emocionalmente, aquellos que controlan esas emociones, son más felices. ¿Por qué? Porque a esos niños no se es fácil que ellos puedan de repente enojarse o molestarse. Porque siempre, ante cualquier situación, ellos están calmados, están aptos a escuchar, a dialogar, y lógicamente en su vida, en su vida o en su convivencia en las aulas se sienten felices, se sienten satisfechos, que ellos no van a las aulas a pelear. Y existe ese tipo de niños que desarrollan la inteligencia emocional, que tienen esa inteligencia emocional, pero también esa inteligencia emocional se desarrolla en las aulas. ¿Bajo qué? Bajo nuestro día a día, nuestro trabajo de tutoría, el prevenir, el inculcar, el desarrollar las fortalezas de aquellos valores que ya poseen, o en fortalecer aquellas debilidades que manifiestan. Por ejemplo, hay niños que son muy racistas, muy discriminativos, y eso se tiene no que fortalecer, ¿no? Lógicamente. Se tiene que trabajar con el estudiante a fin de que cambie de actitud, pero es un proceso. Y muchas veces, eh, para los profesores del nivel secundario, de todos los niveles, se nos hace un poquito difícil, porque a veces nosotros queremos una convivencia, que no quisiéramos nosotros una convivencia ideal de nuestros estudiantes. Pero recordemos que en nuestras aulas hay una variedad de características distintas. Se nos hace difícil lograr, por ejemplo, que algunos niños desarrollen esta inteligencia emocional,
pero conlleva a un trabajo permanente. Y sobre todo recordando que nosotros somos el ejemplo de ellos, de nuestros estudiantes. A veces le decimos, no golpees a tu compañero, cuando por otros momentos la maestra está lapeando al niño. Entonces, estamos queriendo una convivencia sana, pero estamos promoviendo una convivencia inadecuada. ¿Ya? Entonces, cuando observemos a estos niños que no han desarrollado esta inteligencia emocional, y ahí también, pues, nuestro trabajo, ¿no? Ahora sí. Hay otros investigadores que reafirman la necesidad de educar los aspectos cognitivos, afectivos en paralelo. Y eso es muy cierto. Y la tutoría educativa busca, pues, fortalecer no solamente el aspecto afectivo, sino el afecto cognitivo. Estos actores, pues, mencionan que ninguno es más que el otro, que ninguno supera al otro, que ningún aspecto, tanto cognitivo o afectivo, es más que el otro, no, sino que se debería de trabajar a la par. Un ejemplo claro es que a muchos estudiantes hay maestros o instituciones educativas que quieren llevarse de repente los reconocimientos, las medallas en aquellos concursos que se realizan y se dedican a enseñar un aprendizaje más cognitivo que afectivo. A los estudiantes muchas veces en la mañana les exigen incluso como banco de conocimientos, y ahí están conocimiento, diferente conocimiento, que ya mi alumno sabe tanto, que ya sabe mucho y muchas cosas más. Y más, ahí está la docente cansada. Y los actores educativos, no, que vengan en la tarde también, hay instituciones educativas. Que vengan en la tarde y síganle preparando en matemática, que comunicación, que aquellos niños que vean potencial cognitivo, que vengan en las tardes. Y se ha observado que al final crean personas que afectivamente, emocionalmente, al no ser paralelo, pues se frustran futuramente. Entonces, tanto las habilidades cognitivas como afectivas se deben desarrollar de la misma manera. Mas no solamente centrarnos en un solo aspecto, solamente lo cognitivo y dejar lo afectivo. A veces creemos, muchas instituciones educativas, que por el reconocimiento es mucho mejor que formar niños tanto con mentes saludables, ¿no? Por eso que se logra, pues, es aprendizajes significativos cuando consideramos estos dos aspectos de manera paralela. Y esto lo dice y está bien especificado en nuestro currículum. Tenemos bien claro y está planteado los valores, están planteados los enfoques transversales que debemos de lograr en nuestros estudiantes y también los conocimientos que debemos de lograr están bien especificados en nuestras competencias o en el nivel del estándar está bastante especificado. Entonces, es muy importante lo que acabo de mencionar, que se deben de desarrollar pues los aspectos cognitivos y aspectos afectivos de la misma manera, dándole el mismo valor, dando el mismo significado.
el mismo realce que debe de tener. Eso hace que el papel del docente cobre un gran protagonismo a la hora de plantearse en la educación emocional, dado que en su persona recae la tarea de ayudar a desarrollar todas las potencialidades de nuestros estudiantes, lógicamente, a través de la generación de un clima favorable. Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen todo su potencial, pero nuestro trabajo es brindarle un clima adecuado para que ellos se sientan en confianza de poder manifestar las potencialidades que ellos poseen. ¿Ya? Para ello es muy importante que cada maestro brinde, pues, el tiempo necesario a los estudiantes para el descubrimiento y la regulación de sus emociones. Hay un tiempo necesario para enseñarles también a nuestros estudiantes que regulen sus emociones. Por eso digo, ese proceso no es fácil. Lleva el tiempo, pero al final, bajo un trabajo con los objetivos claros y planificados, se observa pues logros. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué es educación emocional? ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué es la educación emocional? La educación emocional, vamos a hablarnos ahora de lo emocional, que si bien decimos que la tutoría busca un desarrollo integral de aspectos cognitivos y afectivos, que tienen que ver con afectivos que tienen que ver con todo lo emocional. Vamos a hablarnos de este punto para poder continuar al otro aspecto. ¿Qué es la educación emocional? Es el proceso educativo continuo y permanente que siempre busca potenciar el desarrollo, pues, de estas competencias emocionales que ayuden al desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Ya? Señorita, Entonces, la una educación, pregunta, señorita, por favor, disculpe que le interrumpa con mucho respeto que se merece usted. Yo creo ¿qué es la educación emocional? En las emociones del ser humano, lo más importante que actuamos, ¿cuáles serían, maestra, no? Por ejemplo, la cólera, la alegría, por ejemplo, las emociones más fuertes que el ser humano puede, por ejemplo, los adultos ya nos pasan, ¿no? Y no solamente a los niños, niñas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se emocionan rápidamente y de repente la cólera, la emoción puede hacer de repente actos, de repente individuos, ¿no? Entonces, dentro de las emociones, yo creo cuáles son las emociones más peligrosas del ser humano, ¿no? Para, como usted dijo, hay personas que se controlan o que educan pues esas emociones, como usted dice, se quedan callados, escuchan, y de repente reaccionan de una manera tranquila, pausada, de repente con una sonrisa, ¿no? Pero hay personas que verdaderamente se calorecen rápidamente y empiezan a actuar. Entonces, ¿cuáles son las emociones más peligrosas en los seres humanos que somos? De repente, y posiblemente pues actuamos, ¿no? A veces hasta sin darnos cuenta, hasta que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y posteriormente dice, ay, pues, ¿qué he hecho? ¿No? De igual manera, a veces algunos niños también posiblemente traen sus emociones y quieren actuar, ¿no? Quieren de repente demostrar. Pero para esto yo creo, para cambiar nuestros alumnos, siempre yo soy profesor de ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía civil, por ejemplo, autorregular sus emociones. No le digo, chicos, autorregulen sus emociones. ¿Cuáles son las emociones más? Vemos la alegría, la tristeza, el odio, de repente algunos, ¿no? Entonces, piensen ustedes, pero hagan la práctica, chicos. Practiquen, pues, ¿no? Por ejemplo, el respeto no solamente por nombre, ¿no? O sea, no tienen que practicarlo de corazón, de sí como persona. Eso ustedes tienen que aprender. No pueden solamente decir respeto, 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 pero al final siguen actuando, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacerlo de corazón
y tienen que practicar en su vida cotidiana como para que sean unos buenos ciudadanos en la vida futura. Muchas gracias, maestra. Disculpe más bien la interrupción. Sí, maestro, muchísimas gracias, profesor Héctor Mondalvo. Gracias por el aporte. A ver, las emociones son distintas. No podríamos decir que esta es más peligrosa que la otra. No, no podríamos ponerles una escala o una magnitud, porque cada persona tiene una manera de percibir unas emociones. Si, por ejemplo, hay un momento de ira o una discusión, de repente yo soy una persona que emocionalmente desarrolla en mí la educación emocional y ese momento de ira para mí no es tan peligroso porque de repente yo lo puedo controlar, ¿no? O de repente hay otros niños que de repente en un momento de cólera se ofuscan, pierden los papeles. Todo va a depender, por eso digo, todo va a depender de la educación emocional que poseen los estudiantes. Y para ellos no podríamos decir cuál es peligrosa o cuál es no, cuál es más peligrosa, cuál es no, porque no sabemos cómo lo intuye o cómo lo percibe esa persona, ¿no? Puede ser un momento muy ofuscado, pero hay personas que son bastante calmadas y que emocionalmente se controlan y para ellos no es tan peligroso esa emoción que se están dando de repente entre ellos, ¿ya? Entonces va a depender, como lo vuelvo a repetir, cómo percibe esa emoción esa persona, cómo lo interioriza y de acuerdo a esa interiorización, cómo actúa, ¿ya? También seguimos, gracias, maestro Héctor Mondalvo, por los aportes bastante interesantes. Vamos a compartir, antes de continuar, a la maestra Edith Ochoa, espero no obviar eh, algunas colaboraciones. Voy a manifestar un mensaje de la profesora Edith Ochoa, donde nos dice, las personas que manejan sus emociones son empáticos, asertivos, comunicativos y saben escuchar. Sí, es cierto. Desarrollan todo este tipo de habilidades. Esas personas, es cierto, son bastante empáticos con el sentimiento de los demás. Si tienen algunas ideas o alguna emoción que compartir, son asertivos, tratan de mencionar sus emociones de una manera pertinente, adecuada, respetando a la otra persona. Y a la hora también que les toca escuchar, también son bastante atentos, ¿no? Con sus pares. Nos dice dicho que de repente la ira es un momento, un sentimiento que podríamos decir, ¿no? Que a muchas personas nos desencadena o como decía el profesor, puede ser un sentimiento peligroso. Pero vuelvo a repetir, todo sentimiento o todo momento es crucial, pero va a depender cómo las personas lo interiorizamos. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. Gracias por los aportes, maestra Edith, maestro Mondalvo. Continuamos. Bastante, este tema, bastante importante, bastante, diría yo, trascendencial, importante, sobre todo ahora que ya vamos a iniciar nuestra sesión. Listo. Ahora continuamos. Nos dice acá, disculpe que me estoy ahí equivocando con el PPT. Ay, ay, ay. Ya está.
Cuando nosotros en las aulas vamos educando estas emociones, nuestros alumnos son los más beneficiados, lógicamente, porque va a crear que ellos puedan relacionarse adecuadamente entre sus iguales, entre ellos, y que donde hay también este control de emociones, también va a mejorar el rendimiento académico de los alumnos, porque no se van a dejar de repente a un ejemplo, claro, cómo el educar en emociones ayuda a que mejore el rendimiento académico. Nos preguntaríamos nosotros. Hay estudiantes que de repente ante una situación problemática planteada buscan cómo desarrollarlo, sus estrategias, pero hay veces se aburren, se molestan con facilidad, que de repente se frustran, ¿no? Pero si nosotras en las aulas le inculcamos de que estos problemas no son para que se frustren, sino todo lo contrario, para que ellos fortalezcan sus habilidades, ¿no? Si dialogamos, si le brindamos el apoyo pertinente y le hacemos entender a nuestros estudiantes que los desafíos de los aprendizajes no es para que lo tomen como un problema o como una frustración, sino todo lo contrario, un reto que asumir y tener la paciencia suficiente como para poder lograr el desafío y no dejarnos llevar o frustrar por aquellas actividades que de repente nos plantean las maestras. Para ellos siempre es importante el acompañamiento que ella brinde. Y si el estudiante continuamente está siendo retroalimentado en base a lo que acabo de mencionar, entonces los problemas a desarrollar que se le puedan presentar en las aulas, de repente en las clases, va a estar, no me dejo llevar por la cólera, mejor soy paciente, busco una estrategia, busco otra, pero pero voy a tener la paciencia suficiente de buscar una estrategia u otra para lograr mi propósito, para lograr mi meta. Pero voy a evitar frustrarme. No, ¿qué me dijo la maestra? ¿Qué me inculcó? ¿Qué me aconsejó? Cuando de repente un desafío se me hace difícil. ¿No? ¿Qué dialogamos? Que tenga paciencia, que pida apoyo, que consulte, en vez de renegar o en vez de frustrarme. Pero eso qué tiene que ver controlando mis emociones como estudiante. Pero hay muchas veces, hay maestros que plantean un problema y están observando que el alumno se siente frustrado porque no lo puede desarrollar. Y en vez de ir y ayudarles a salir de esa frustración, en vez de ir a retroalimentarle, acompañarle, dejan que el niño se frustre y odie esa área o esa temática que han trabajado. Y presente pues esas emociones negativas ante el aprendizaje que acaban de desarrollar. Y lógicamente su rendimiento académico no va a ser el aspirado, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Por eso decimos que el regular las emociones permite un mejor rendimiento académico. Y también, lógicamente, mejora, pues, la capacidad de regular las emociones y también favorece a la comunicación empática. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más nos habla sobre una educación emocional? Voy a cerrar la puerta porque hay una bulla afuera, mil disculpas. La bulla está viendo acá.
Ya, ya mi amor, ya. Jugando, pues, bueno. Listo. Ahora sí, ya cerré la puerta porque había mucha bulla de afuera. Seguimos. Un adecuado desarrollo socioemocional debe de iniciarse o tiene por partida por conocernos nosotros como personas, saber identificar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, qué valores poseemos y qué valores nos falta fortalecer. También tiene que ver con que nosotros nos valoremos, con el nivel de autoestima que nosotros poseemos, nosotros mismos, así como saber también reconocer las cualidades y las características de nuestros pares, de los demás, no solamente conocernos a nosotros, sino también saber conocer a los demás. Si nosotros tenemos un adecuado desarrollo socioemocional, control de nuestras emociones, vamos a asumir diversos retos que se nos presenten en la vida diaria y lógicamente estos retos también vamos a asumir mejores logros. ¿Por qué? Porque todo desafío lo tomamos de una manera calmada, paciente, lo desarrollamos eh, eh, de nivel a nivel, ¿no? Sin frustrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos poseemos esa educación emocional pertinente, ¿ya? Listo. Continuamos, a ver. Nosotros nos preguntamos aquí, en este PPT, ¿no? Estamos bien. Pensé que me había pasado de PPT. Nosotros hablamos siempre de cómo, y es algún tema de que nosotros nos preocupamos siempre por nuestros estudiantes, pero como los acabo de mencionar, tenemos que empezar por nosotros mismos. Es como decir, si en la casa la mamá está bien, los niños van a estar bien. Por eso es muy importante también que en las aulas preguntarnos cómo me siento yo como docente, como auxiliar, cómo me siento yo, qué cargas emocionales poseo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, qué aspectos debo mejorar en mi persona. También preguntarnos cómo puedo regular mis propias emociones, porque somos humanos. Situación emocional de los padres de familia, conocer cuáles son las situaciones emocionales de los padres, ¿no? Mediante algunas entrevistas, en los diagnósticos, mediante los pequeños diálogos que a veces realizamos con ellos, poder también conocerlos a ellos. Recomendaciones para la gestión de emociones a los padres de familia y escuchar siempre a nuestros alumnos, a nuestros niños. Muchas veces hay niños que hay cosas que ni le cuentan a los padres por temor, pero cuentan a la maestra. ¿Por qué? Porque se sienten con más confianza, más acogidos, ¿no? Porque el clima es diferente, ¿ya? Ahora, nos dicen, recordemos que no todo lo puede hacer el docente, no todo lo puede y no debe de hacer el docente. El trabajo es de todos los actores educativos. El soporte socioemocional que brinda el docente, lógicamente tiene límites, porque nosotros no somos las personas idóneas o capacitadas en aspectos de repente emocionales ya
fuertes que presentan nuestros niños. Siempre hay que trabajar en comunicación con las diversas entidades de la institución educativa y si es preciso, pues la intervención de profesionales de salud, ¿no? Para algunos aspectos que nosotros creemos que son ya necesarios atender. ¿Ya? Listo. El acompañamiento emocional desde la práctica pedagógica. Los docentes es un modelo, lógicamente, de actitud para el estudiante. Somos nosotros un modelo, ¿no? Ya que nosotros no solamente nos vamos a centrar en inculcarle conocimientos de manera pertinente a nuestros alumnos, no solamente esa es nuestra función, sino también somos un modelo de actitudes personales y también actitudes emocionales para ellos, ¿ya? El apoyo emocional está dividido en 3 dimensiones. Mostrar afectos positivos, mostrarles sonrisa, comentarios positivos, expectativas a nuestros estudiantes. Pero a veces, no sé, a veces todos los actores educativos de manera, voy a dar un ejemplo, no es su día. Y hay veces se nota cuando el maestro a veces de repente está ofuscado o el niño está ofuscado, ¿no? Por eso es muy importante este control emocional que poseemos, ¿ya? Hay que responder también a las necesidades de los estudiantes, apoyándoles a nuestros estudiantes constantemente, reconocer las emociones y responder oportunamente a los problemas de nuestros estudiantes. No hay que ignorarlos. Hay que enfatizarnos en sus opiniones, hay que escucharlos, en sus intereses, qué es lo que ellos desean, y motivaciones de los estudiantes, promoviendo pues la independencia, responsabilidad y liderazgo de sus aprendizajes. Hay que promover siempre, dejarles que ellos también sean los protagonistas de sus aprendizajes, dándoles ese momento de independencia, de que ellos puedan, para que así ellos se puedan sentirse actores, protagonistas, felices, porque ellos mismos lo están desarrollando su aprendizaje. ¿Ya? Hay que también en ellos fortalecer sus responsabilidades, de que asuman sus responsabilidades, ¿ya? Y el liderazgo de sus aprendizajes. Por eso es muy importante promover en ellos la independencia, su responsabilidad ante sus quehaceres y el liderazgo del aprendizaje, ¿ya? Ya. Signos de alerta. Muchas veces los tutores cuando están en aula están observando al niño. El niño cree que no está observando. Pero los maestros con la experiencia que nosotros tenemos, podemos identificar qué signos de alerta nos ofrecen ellos. Para poder identificar si esos niños tienen algún problema tienen problema emocional, es importante trabajar mucho la observación con ellos. A observación de repente si hay un cambio en su comportamiento que comúnmente no lo presentaban. Por ejemplo, si ellos presentan un periodo prolongado de irritabilidad o de tristeza, ese es un signo de alarma, porque se vuelven irritables, no quieren saber nada y nada. Hay niños que mantienen continuos dolores de cabeza y los tutores estamos siempre preocupados. Insomnio persistente
¿Por qué? Porque cuando sus emociones están, no sé, débiles, no tiene el control de ellas. Pérdida o aumento de apetito que se presenta de manera continua. No se están alimentando bien. Y muestran pérdida de interés en sus actividades o tareas cotidianas. Ya no tienen el mismo interés en sus actividades. Entonces, todo esto que acabo de mencionar son signos de alerta que nosotros los maestros estamos observando, ¿ya? Y que no contribuyen logro de, de los objetivos trazados en nuestro plan de tutoría, ¿ya? Por eso hay que estar atentos, ¿ya? Hasta aquí. Colegas, ¿cómo vamos? ¿Se escucha? ¿Hay alguna dificultad? Quisiera saber su opinión, por favor. Sí se escucha, maestra. Sí se escucha Sí se le Ok, bien. escucha. ok, Todo gracias. bien. Ok, gracias. El tema está tratando de analfabetismo emocional, ¿no? Estamos hablando de todo, hemos empezado a hablar de todo referente a la tutoría educativa en el acompañamiento del desarrollo de los aspectos cognitivos y aspectos afectivos del aula. Ahora estamos tocando todo lo que tiene que ver con el aspecto afectivo en el aula, en el acompañamiento de los aprendizajes. Como un acompañamiento afectivo en el aula tiene las consecuencias en el rendimiento académico o cognitivo del estudiante, de que ambos aspectos son paralelos, ¿ya? Ah, Y la disculpe. tutoría, su rol fundamental, pues, es poder contribuir a este logro integral, ¿ya? A esto estamos priorizando, estamos hablando mucho del aspecto emocional que tiene que ver con el aspecto afectivo, ¿ya? Ah, ya, Y, maestrita. Lo que ah, no, entré un poquito tardecito, maestrita, disculpe. Por eso no se no preocupe, sabía. no se preocupe. Uy, Ana, maestra, buenas noches. Una consulta. Sí se escucha muy bien. Gracias por su apoyo, colegas. Me imagino que tienen una consulta, no se preocupen, me levantan la mano cuando estemos ahí en momentos de opinar, ¿ya? Vamos, entonces. Listo, Ma- gracias, amiga. Maestro, disculpe. Esto es para inicial, ¿no? Para inicial también. Para iniciar, para todos los niveles, mi amor, para todos los niveles, ¿ya? El rol de tutor, la tutoría se da en todos los niveles, ¿ya? Vamos a hablar acerca de esta palabra analfabetismo emocional. Nosotros nos preguntamos, ¿somos analfabetos emocionalmente? ¿Mm? ¿Cuándo una persona muestra el analfabetismo emocional? Cuando presenta los siguientes aspectos. Cuando los estudiantes presentan importantes déficits en su bienestar y ajustes psicológicos. Pero no somos máquinas. Si nos comportamos como máquinas, ¿cuál es el objeto? De ganar. Ujú. ¿Aló? Hola. Alguien creo que acaba de compartir algo. Quería compartir algo. No somos máquinas, decía. Y eso es lo que acabo de mencionar hace poco, muchas veces, ya hablamos anteriormente, pero ya. A ver, cuando hay analfabetismo emocional, voy a tener que repetir, cuando los estudiantes, pues, presentan algunos, problemitas en su bienestar, en sus ajustes psicológicos, ya, no se sienten bien y no saben, muestran actitudes agresivas o comportamientos inadecuados. Presentan dificultades y problemas de comportamiento en sus relaciones interpersonales, presentan problemas de comportamiento, no se relacionan muy bien porque estos comportamientos son inadecuados. Y lógicamente, al ser un poco agresivos, intolerantes por distintos aspectos, no presentan o no tienen un buen rendimiento académico, ¿ya?
Ahora, si bien hablamos de este analfabetismo que carecen, que tienen, que presentan algunos estudiantes, ahora vamos a hablar de la alfabetización emocional. Primero hablamos de lo que falta y ahora de lo cómo se debe de lograr. Alfabetización emocional. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se toma en cuenta las emociones y sentimientos que determinan el comportamiento de los alumnos. Las maestras muchas veces, como vuelvo a repetir, no consideran las necesidades de los alumnos. No, hay maestras, no todas. Hay veces, o hay actores educativos que a veces no están considerando los sentimientos o las emociones de los niños y solamente consideran sus intereses como institución educativa o el interés de la profesora, más no consideran esto que es lo primordial, los sentimientos y emociones de nuestros estudiantes, como para poder desenvolverse pertinentemente. Esta alfabetización emocional está dirigido a educar la afectividad. La educación emocional, alfabetización emocional, está dirigido, vuelvo a repetir, a educar la afectividad, entendida como el conjunto de sentimientos y emociones. Hay que educar en esas emociones, hay que fortalecer esos sentimientos, fortalecer esas emociones, ¿ya? Que lógicamente van a determinar el comportamiento de estos alumnos, ¿ya? Si yo voy a crear en mis estudiantes sentimientos positivos constantemente, entonces ellos a la hora de comportarse lo van a hacer de una manera positiva. Pero si vamos a formar en base de emociones y sentimientos negativos, ¿cuál creen que van a ser sus emociones en sus relaciones interpersonales? ¿Ya? Por eso, eh, eh, por eso acá bien claro nos dice que la alfabetización emocional está dirigida a educar la afectividad entendida como el conjunto de sentimientos y emociones que determinan el comportamiento de los alumnos y que son el resultado de las percepciones y valoraciones que los alumnos realizan en situaciones diarias. ¿Ya? Lógicamente, en todo este proceso de enseñanza, si nosotros como maestros hemos educado a nuestros niños en control de sus emociones, entonces no preocupemos por situaciones diarias de su vida que se le pueda presentar porque tengamos la seguridad de que ellos lo van a saber afrontar. ¿Ya? ¿Y cómo? Bajo el aprendizaje que se realizan en las aulas. ¿Ya? La alfabetización también pretende enseñar a los alumnos a modular, lógicamente, esas emociones. De eso se trata la alfabetización emocional, que los alumnos aprendan a controlar sus emociones, como manejar bien un conflicto de gestión manejar bien un conflicto. Eso queremos que los alumnos estén bien en la alfabetización emocional. También que aprendan a generar estrés, que no lo lleven tan abrumador y que todo lo contrario, ¿no? Que sepan gestionar este estrés. Y también busca tener una adecuada autoestima. Enseñar a nuestros niños a aprender a quererse, valorarse y aceptarse como son. Y autocontrol, de demostrar aprender también a inculcarle que tengan el autocontrol de sus emociones y sentimientos. Y demostrarse asertivo o de vivir socialmente adaptado. Adaptarnos a donde vayamos. Muy bien. ¿Cómo vamos, colegas? Estamos avanzando bastante. Excelente, maestra. Muy contento con su aprendizaje. Muchas gracias. Ya, gracias, profesor. Gracias. Creo que es el profesor Héctor Mondargo, si no me equivoco. Si es que no me equivoco. Hemos hablado, mira estas palabritas que espero que ustedes lo compartan en sus reuniones, en las reuniones de gestión con que iniciamos en las estatales o como inician en las particulares. Hablar de esta alfabetización emocional y también en el analfabetismo emocional.
¿Qué es lo que se busca? Que si encontramos niños que tengan este analfabetismo emocional, o sea, niños que no controlan sus emociones, hay que desarrollar la alfabetización emocional, que enseñarles a controlar sus emociones o regular sus emociones. Muy bien. Para empezar, ya vamos a pasar a unos ejemplitos. Voy a ver qué hora es, pero primero vamos a continuar. ¿Qué hago para ayudar a mis estudiantes? Ayudemos a que expresen sus emociones, pero mostrándole un clima de confianza. Porque si yo voy a ir a decir, a ver, vamos ustedes, vamos a hacer un círculo y todos van a decir sus emociones rápido, que estoy apurada, que no tengo tiempo. Ya comenzamos con Julio. ¿Cuáles son tus emociones en estos momentos, hijito? Entonces ya, pues, ¿no? El clima va a ser, pues, me estás ofuscando, me estás apurando, me estás estresando del niño, ¿no? Entonces, no. Ayudemos a que presente, como dice, a que exprese sus emociones, pero bajo un clima de confianza, midiendo nuestros tiempos, como porque tú sabes que cuando los niños se expresan, llevan su tiempo, entonces nosotros cada actividad que planificamos es, tiene un determinado tiempo, ¿no? Ya nosotros conocemos a nuestros estudiantes y ya más o menos planificar bien esas actividades, sobre todo donde tienen que expresar sus emociones, entonces tener en cuenta pues que son actividades que requieren su debido proceso, ¿ya? Lógicamente, manteniendo una entonación de voz amigable y sin exigir ni forzar respuestas, ¿no? Escuchemos pues atentamente sus verbalizaciones, brindándoles el tiempo que necesiten sin interrumpirles, ¿ya? Hay que mostrar tranquilidad para hablar con nuestros estudiantes, responder las preguntas, hay que aclarar siempre sus dudas, no hay que dejarles con esa intriga, y brindando información sin generar preocupaciones innecesarias, ¿no? Demostremos también que nosotros somos empáticos con ellos, hay que demostrar que nosotros entendemos sus sentimientos, ¿ya? Hay que evitar juzgar. No hay que juzgarlo, tal vez orientarlo, pero no juzgarlo, ¿ya? ¿Ya? Evitar el juzgamiento de sus sentimientos. Hay que estar siempre atentos para identificar posibles síntomas de problemas socioemocionales. Y si identificamos ya problemas fuertes de socioemocionales, hay que derivarle a una atención especializada, siempre y cuando sea emergente, ¿no? Listo. Entonces, vamos a vivenciar. A ver, antes de continuar a estas estrategias, voy a compartir eh, este, hay un mensajito del profesor de Ana, de Anita, profesora Anita. Ana, ya no sé, Anita, no sé cuál es tu consulta, pero dice, Miss, quiero compartirlo con ustedes, Miss, pero hay estudiantes que sus mamitas ve que algunas maestras no le caen, entonces, ¿qué hacen las madres? Les enseñan a sus hijos a mentir la condición para sus hijos, no darle el celular, entonces mienten ante la maestra que le ha pegado a esa niña. En ese aspecto, ¿qué haría? ¿Qué haría si la culpa de algo que no le hizo? Y eso que vale la palabra del niño más que el profesor. A ver, siempre se nos va a presentar, bueno, se le presentan situaciones a algunos maestros donde hay ha pasado, de verdad, situaciones en que ella dice, ¿no? Que hay una mamá que le dice al niñito que tiene cola la maestra y le dice al niñito que mienta. El niñito miente y muchas veces es cierto.
estamos en una situación donde la palabra del niño muchas veces no es discutible, ¿no? Pero cuando ya esa discusión o ese problema sale de nuestras manos, ya pues hay una, como diría yo, una comisión que define esas situaciones, ¿ya? Particularmente nunca he afrontado, ¿ya? Porque siempre en mi aula he buscado la igualdad, una convivencia sana, siempre he dado mucha atención al aspecto emocional de mis niñas, de que se sientan bastante queridas conmigo, que no he llegado a ese aspecto donde de repente el niño tenga que, que causar daño a esa profesora, ¿no? Por eso digo, como la acaba de mencionar, hay niños que hasta, como hice un ejemplo, ¿no? Que un niño miente y acusa a la profesora sin tener pruebas, pero esos aspectos cuando ya salen fuera son graves, salen fuera de las manos de que puedan solucionar en ese momento, son aspectos ya que se dan a otras comisiones y que se da todo un proceso, ¿ya? Vamos a hablar ahora, actualmente, nosotros ya estamos a puertas de, de ingresar a las aulas y lo que nosotros queremos es que el niño aprenda en tutoría, parte de tutoría, es buscar que los alumnos, buscar el desarrollo de autoestima de nuestros estudiantes, que ellos aprendan a aceptarse y aceptar también a sus compañeros. Y a una dinámica que nos va a ayudar en las aulas es en los objetivos de la dinámica del espejo. El objetivo es desarrollar el autoconcepto y el autoestima sana. Enseñar a los niños, a niñas, pues, a quererse. Ese es el objetivo de esta dinámica, la dinámica del espejo, ¿ya? La dinámica del espejo, pues, lógicamente va a consistir en dos partes. Una primera parte se relaciona con la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer al niño? Le preguntamos, por ejemplo, cuando se mira al espejo, ¿te consideras un niño atractivo? Guapo, bonito, sí. ¿Qué aspectos físicos te gustaría mejorar o qué es lo que no te gusta de ti? No, de repente te gusta. ¿Cuál sería la respuesta del niño? Si te cambiarías de escuela mañana, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus compañeros? Ah, por lo alegre que soy, por lo bueno que soy, no sé. Listo. Esas preguntas podemos hacer con la dinámica del espejo. También, las preguntas sirven para sondear el tipo de autoconcepto que tiene el niño de sí mismo. Ajá. No solamente de sus características, sino ¿qué más? ¿Ves ese niño en el espejo? Mm. ¿Le conoces? Mira cómo le pregunta la niña. ¿Qué es lo que más te gusta de él? A mí me gusta mi cabello. ¿Crees que tienes cosas buenas? Sí. Soy inteligente, buena. ¿Qué modificarías de ese niño en el espejo? Nada. Hay niños que tienen una seguridad, o hay niños que dicen, yo quiero modificar todo, ¿no? Esta dinámica del espejo es bastante importante poder desarrollarlas ahora que estamos ya ingresando pues a nuestras aulas. También tenemos otra dinámica. A ver, para continuar con otra dinámica, la profesora Ana nos dice que hay problemas donde incluso la maestra es subida al CICEBE y le malogra todo su legajo de la maestra. Sí, he tenido la oportunidad de conocer un caso donde un niño acusó a una maestra y incluso la maestra subió al CICEBE y fue también suspendida de su labor por 3 meses, pero gracias a Dios, la maestra también quiso demostrar que no era tal como lo decía el niño, ¿ya? Entonces hubo un proceso de investigación y gracias a Dios la maestra no salió perjudicada, ¿no? Le dieron la razón y no perjudicó su legajo personal. Por eso digo, bien claro, cuando es una situación ya peligrosa, donde sabemos que es la palabra del niño contra la maestra, es una situación fuerte, entonces eso ya conlleva a un proceso, ¿ya? Eh, pero yo creo que muchas veces cuando hay situaciones que salen de la solución de un diálogo,
Porque hay muchas maestras o muchas madres que es todo lo contrario. Conocen a sus niños y de repente también saben que ellos también presentan algunas fortalezas y algunas debilidades. Entonces, hay un diálogo de maestra, madre de familia y alumno y la situación se puede tal vez entender o aclarar. Pero cuando todo esto ya sale, situaciones más significativas, más peligrosas, entonces ya, pues lógicamente es un proceso. Porque no podríamos ponernos nosotros decir, no, la profesora tiene razón, o decir, no, el niño tiene razón. No, creo que eso ya conlleva a todo un proceso. ¿Ya? Ok, es cierto. Gracias, Anita, por darme la razón. Sí, es cierto, Anita. ¿Ya? A ver, ¿no me está escuchando? Disculpe. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí se maestra, ¿me escucha. escuchamos? Pero se dejó de escuchar, creo, ¿no? ¿O no? Se cortó un No, Sí, momento, maestra. maestra. no. Ah, sí, un momentito nomás. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, compartí lo que decía la maestra. Y acá tenemos el escudo de las cualidades. Se divide en 4 partes, donde el niño que va a completar estas partes del escudo lo va a completar con sus cualidades. ¿Ya? Ahí está el ejemplo para que lo puedan trabajar ahora ingresando a las aulas, ¿ya? Para crear un clima de confianza, un ambiente de confianza, un ambiente, no, un clima favorable. En el primero, para trabajarlo, la persona debería presentar aquellos aspectos positivos, ¿ya? Que mejora, que ellos creen que mejoran que definen su personalidad. Y además, no solamente va a poner los aspectos positivos de su personalidad, sino que va a poner un lema en la parte de abajo del escudo, ¿ya? O una frase que defina, que lo motive debajo de sus cualidades, algo que le motive a él. Trabajar el autoconocimiento. Trabajar el autoconocimiento es una forma más de trabajar autoconceptos y con ello descubrir quiénes somos para procurar ser mejores, ¿ya? Yo me conozco, sé mis cualidades, pero también puedo descubrir algunas que debo de mejorar, ¿ya? De esa manera también podemos ver qué aspectos de la persona resaltar para trabajar su autoestima y centrarnos en a ellos cuando se encuentren en momentos de flaqueza. No permitir conocer mejor a nuestro paciente o usuario y crear una mayor conexión. ¿Ya? Nos va a permitir todo eso, ¿ya? Crear una mejor conexión con nuestros alumnos, ¿ya? Entonces, esto es el escudo, pedirle que coloquen sus cualidades y la frase que mejor lo identifique o que se siente identificado el estudiante. Listo. También tenemos el árbol. Último ya, porque nos va la hora. A ver, tenemos el arbolito, ¿ya? El árbol de la autoestima. Como ustedes saben, tenemos 4 partes. Vamos a, en el primero, dibujar nuestro propio árbol. 2, escribir en las raíces las cualidades. O sea, en las raíces vamos a escribir las cualidades que poseemos, la parte de abajo. Escribimos 4 acciones positivas que hacemos. Y 4, escribimos 4 logros de nuestra vida. ¿En dónde? ¿Dónde lo vamos a escribir? En las raíces. Vamos a escribir nuestras cualidades positivas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, complete el árbol de la siguiente manera. En las raíces vamos a escribir las cualidades o características. Y luego, cuando ya estemos en las ramas, vamos a escribir cosas que nos hacen bien. A mí me hace bien bailar.
Y en los frutos vamos a escribir nuestros logros que hemos obtenido. ¿Ya? Vuelvo a repetir. En las raíces vamos a escribir nuestras cualidades y características. ¿Ya? Y ya en las ramas, las cosas que nos hacen bien, acciones positivas que nos hacen bien. Y por último, en los frutos, vamos a escribir nuestros logros que hemos obtenido a lo largo de a la edad que tenemos. ¿Ya? Uno de mis logros es ser madre. Más hermoso, tengo dos hermosas hijas. Es uno de mis mayores logros. ¿Ya? Muy es parte de todos, tenemos muchos logros, pero creo que a cada mujer un logro satisfactorio, pleno, que no tiene, diría yo, pobre o pago. ¿Ya? Entonces, bien, colegas, este ha sido el trabajo de hoy día. Hemos hablado un poquito de cuanto a la tutoría, de la educación emocional, que va paralelo con los aspectos cognitivos, las competencias, todo que se le pueda enseñar al niño. eh, Estos aspectos cognitivos, ni el aspecto cognitivo ni el aspecto efectivo es más que el otro, ambos se deben de enseñar con la misma intensidad, con la misma intención, con los mismos propósitos, ambos. Vuelvo a repetir, por favor. No formemos niños bancos de conocimientos y al final con una escasez socioemocional que al final como personas nos hacen infelices. ¿Ya? Y que no prevalezca el interés institucional, sino que prevalezca la necesidad del alumno, ¿ya? Y eso debe, este plan de tutoría o estos objetos de tutoría, lo mucho que hemos hablado de la importancia de la tutoría, pues lo trabajemos ahora llegando a las aulas, desde los documentos de gestión como el plan anual de trabajo, el RI, ¿no? El programa de programación, todo. En todo eso se considera la tutoría, llegando pues al plan de tutoría de cada docente, ¿no? E incluso los diversos planes individualizados que hagan según los niños que tengan, ¿ya? Entonces siempre prevaleciendo eso, la alfabetización emocional ante el analfabetismo emocional de nuestros estudiantes y que estos aspectos efectivos sean trabajados paralelamente con los aspectos cognitivos. Ha sido un gusto, queridos colegas, hablar de esta temática bastante importante. Eh, gracias. Voy a leer, bellísimo tema, maestra. Muchísimas gracias. No sé de quién dice. Voy a compartir antes de poder despedirme. Dice, no se escuchaba ya. Les dice, excelente tema, bellísimo tema. Voy a compartir el material. Sí, no se preocupe, queridos colegas. El tema sí es bastante importante y se va a compartir con el material, se va a compartir con el profesor Soto para que pueda delegar a ustedes. Y muchísimas gracias de todo corazón. Y recordemos siempre, es un aspecto, y hablando de todo lo socioemocional, colegas, la vida presenta muchos retos, muchos desafíos a nosotros las personas y tener presente el control de nuestras emociones. Sobre todo ahora que ya estamos acabando las vacaciones, aprovechen el poco tiempo, colegas, auxiliares, maestras, que nos queda, busquemos un relax, porque tenemos que llegar con una mente, un estado emocional positivo para poder crear también en ellos este ambiente o este clima favorable a nuestros estudiantes. Nos queda poquito. Muchísimas gracias, maestro Soto. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias.